conectarnos a través de nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education, donde abordaremos temáticas relacionadas con tecnología y educación, retos, oportunidades y tendencias para México y América Latina. A raíz de la pandemia, cientos de miles de escuelas, universidades, empresas e instituciones gubernamentales tuvieron que cerrar sus puertas e implementar herramientas tecnológicas enfocadas a la enseñanza y el aprendizaje para poder dar continuidad a sus programas académicos, a sus programas de formación y evaluar a sus estudiantes y colaboradores. Estos exámenes y evaluaciones, que también han tenido que realizarse en un entorno virtual, han generado grandes retos para las instituciones educativas que buscan hacerlo de forma íntegra, donde no se genere ningún tipo de fraude o suplantación. Ahí, la tecnología también ha jugado un rol muy importante. Así que, dicho esto, en nuestra Expert Talk de hoy hablaremos sobre la detección del fraude o suplantación de evaluaciones en línea. Para ello, hemos invitado a Yannick Warnier, fundador y CEO de Chamilo. Hola, Yannick, gracias por aceptar esta invitación y es un placer que estés con nosotros. Buenos días, Silvia, gracias por invitarme. Oye, pues tenemos muchas cosas que platicar y me gustaría que nos platicaras sobre Chamilo LMS y Business. ¿Cómo surgieron estas iniciativas y cuál es su relación en el ecosistema educativo? Bueno, Business inicia históricamente como una empresa de servicios en 2002. Se involucra mucho en el mundo del software libre o llamado también open source y participa en distintos proyectos open source, pero en 2004 iniciamos con el trabajo con sistemas LMS en particular y nos especializamos progresivamente para finalmente lanzar nuestro propio software Chamilo a inicios del 2010. Y somos una empresa ahora dedicada a servicios de e-learning en todo el mundo y servimos a clientes en prácticamente cada continente. El Chamilo mismo ha crecido poco a poco para llegar hoy a ser una plataforma que tiene alrededor de 30 millones de usuarios, lo cual la posiciona como una de las 3 plataformas libres más usadas en el mundo. Y cuando digo libre, quiero decir, o sea, este tema de open source es que no necesariamente sea gratuito todo el proceso, solamente, digamos, puedo usar el software libremente sin pedir permiso de nuestra empresa o de alguna persona en particular y puedo modificar ese software. Eso es lo que quiere decir libre, ¿no? Pero obviamente hay costos de implementación y todo. Y hoy día, bueno, pues ayudamos a unos cientos de instituciones educativas para gestionar sus plataformas de educación a distancia con todo lo que hemos visto de la pandemia, eso se ha aumentado bastante. Y eso tiene un impacto sobre nuestra solución en que va mejorando muy rápido, tanto en flexibilidad como en seguridad. Acabamos de publicar esta semana una nueva versión que es el reflejo de una serie de soluciones que encontramos para facilitar la gestión de clases a distancia durante la pandemia. Y hemos dedicado un paquete especial que se llama Scala Test, que incluye Chamilo, pero lo envuelve, digamos, en un paquete de servicios más enfocado a la evaluación en línea masiva. Y acompañamos todas estas instituciones que no tienen las competencias internas para gestionar evaluaciones en línea para que puedan hacer esto de manera óptima, ¿no? Oye, pues entrando un poco en materia, ¿cuál es el panorama actual y qué tan frecuente se da el fraude y la suplantación de exámenes en línea que podrían, pues, ser, pues, decirse así, negativos y nativos digitales? Bueno, digamos, la nota positiva que hay que recordar siempre es que la mayoría de los humanos somos buenos por naturaleza y cumplimos con las reglas, ¿no? Y las personas que intentan entrar en un proceso de fraude usualmente tienen razones que los empujan a hacerlo, ¿no? Puede ser por celo, por presión social, por presión económica, para alcanzar un mayor cargo en su organización, por gusto al reto, porque quieren desafiar el sistema o cualquier otra razón, hacen que una minoría de personas intentarán el fraude. Lamentablemente no existe una estadística global o local que permita darse cuenta realmente de cuántos son, ¿no? De con cuántas personas intentan entrar en un proceso de fraude.
Pero lo que se puede decir es que es necesario ofrecer una protección contra el fraude para proteger a los que no intentan engañar el sistema. Si hablamos de justicia en este sentido, permitir a personas de entrar en un proceso de fraude sin dificultad ninguna sería injusto para las personas que sí prepararon correctamente su evaluación de la manera de vida y podría que en ciertos casos introduzcamos, por falta de validación de protección contra el fraude, introduzcamos al mundo profesional personas que no son aptas y por ende pueden causar pérdidas hasta humanas por su incompetencia, ¿no? Y bueno, tener una política demasiado débil de reducción de fraude también puede que genere ganas de entrar en este proceso de fraude por otras personas que si no hubieran sido honestas, ¿no? Por eso es muy importante evitarlo. También es importante recordar que la seguridad siempre se mide en términos de riesgo, por eso no existe una seguridad al 100%, pero sí es posible disminuir considerablemente el riesgo para que el fraude sea una excepción. Nosotros, pues, desde nuestro punto de vista, creemos que la intención de fraude no es mayor en los, porque hablas de nativos digitales, no creemos que sea mayor en los nativos digitales, solo que para poder entrar en este proceso con un sistema en línea hay que conocer ciertas herramientas, hay que poder armarse de herramientas para el fraude y bueno, si es que fuera un examen en papel, otras generaciones estarían probablemente más, eh, más, digamos, con intenciones de intentar hacer algún proceso de fraude, pero claramente, digamos, ocurre poco, solo que ocurre hay que prohibirlo. Eso es lo importante, ¿no? Exactamente. Y pues, en este sentido, ¿qué alternativas tecnológicas educativas existen en las escuelas, universidades, empresas e instituciones gubernamentales, pues para disminuir este tipo de fraude en exámenes online, como bien lo comentas, pero que también mantengan un alto nivel de motivación en los estudiantes? Bueno, para la motivación, en la práctica, las tecnologías actuales no tienen un impacto serio en la motivación de los estudiantes. Usualmente las evaluaciones de este tipo existen desde hace más de 15 años, han pasado a través de muchas revisiones que han permitido perdón, generar procesos agradables para los evaluados. Claro está que se necesita cierta comodidad con el uso de la computadora, pero para no tener este estrés adicional a la prueba, ¿no? Pero en un proceso de evaluación que esté bien diseñado, hay oportunidades para preparar su prueba en línea días antes, habilitar todo lo necesario con un equipo de soporte para que la evaluación final sea una simple formalidad. Existen pequeñas variaciones en el uso de estas tecnologías entre los distintos grupos de organizaciones, si son escuelas, universidades, empresas, instituciones, pueden tener variaciones, pero usualmente son variaciones menores, ¿no? Por ejemplo, no vamos a hacer una prueba muy compleja o muy larga para alumnos de primaria, por ejemplo, ¿no? Pero sí podemos hacer cosas más complejas y introduce necesidad de otros procesos ligeramente distintos para pruebas más complejas. Y preguntaste sobre los tipos de alternativas tecnológicas. Hay muchas. Yo les puedo hablar de algunas. Unas cosas sencillas, por ejemplo, limitar el tiempo de la evaluación permite asegurarse que el evaluador no va a estar mirando de otro lado otros recursos porque no va a alcanzarle el tiempo. Desordenar las preguntas, hacer que las respuestas estén, tanto preguntas como respuestas estén desordenadas para cada vez que miro la prueba, o sea, que una persona distinta mire una pregunta en particular, que estén un poco desordenadas las respuestas. Es una medida fácil para evitar decir, oye, es la respuesta 3, ¿no? Obtener preguntas distintas para cada evaluado, eso implica, por ejemplo, tener un banco de datos de preguntas.
y los bancos de datos de preguntas, lamentablemente, lo que implican es mucho tiempo de preparación. Podemos bloquear el retroceso en las preguntas para que una persona que está, por ejemplo, en la pregunta 5 no sabe la respuesta, podría preguntar a otra persona de ayudarle, la otra persona tendría que investigar un poquito y mientras tanto, por limitación del tiempo, el evaluado va avanzando, pero si puede retroceder, entonces puede luego responder a esta pregunta que alguien le hubiera buscado por mientras. Se puede presentar todas las preguntas en una página o una pregunta por página. Usualmente se recomienda una pregunta por página para así no permitir tomar una sola captura de pantalla que tome todas las preguntas. Se puede usar, ahí entramos en procesos un poco más complejos, pero que son importantes también, hasta más importantes para ciertos casos, de usar, por ejemplo, mecanismos como un bloqueador de pantalla para que no se pueda usar otro programa o ir a ver otro sitio mientras estamos desarrollando la prueba. Y finalmente, los sistemas más elaborados de videovigilancia y audiovigilancia, que se llaman usualmente proctoring, que permiten asegurar que la persona en su ambiente, por ejemplo, aquí estoy en vídeo contigo, pero podría muy bien tener por debajo de la pantalla de la cámara un celular o algún libro o algo así. Entonces hay procesos que permiten asegurar que eso no sucede, ya teniendo, por ejemplo, la webcam de la laptop y la cámara del celular observando al mismo tiempo la persona que está rindiendo la prueba. Todos esos son procesos, tecnologías existentes que funcionan muy bien, son comprobadas. Todo depende del nivel de seguridad que queremos darle al examen. O sea que podríamos hablar que es así como se empieza a incorporar la inteligencia artificial en este tipo de plataformas digitales y es como se detecta un caso de fraude o suplantación a través de esta poderosa tecnología. Sí, el problema de las evaluaciones en línea es que muchas veces queremos masificarlas porque requiere una inversión de tiempo importante prepararlas, entonces queremos aprovechar de la herramienta informática para proveer esta prueba a muchas personas distintas. Y si imaginamos, por ejemplo, digamos que hacemos una evaluación con videovigilancia para 3.000 usuarios simultáneos, ¿no? Que ocurre más que lo que uno podría pensar. El problema es que tenemos 3.000 flujos de vídeos y tenemos 2 horas de examen, por ejemplo. Igual si imaginamos poner una persona que vigila hasta 16 personas, por ejemplo, igual así vamos a tener que tener como 180 personas vigilando los evaluados, ¿no? Y eso representa, o sea, o 180 personas vigilándolo al mismo tiempo, o hablamos de, ¿qué será? 3.000 personas, 2 horas de examen, 6.000 horas de video que hay que revisar después, casi un año de una persona revisar estos videos. Entonces, podemos usar para eso la inteligencia artificial en sí, el reconocimiento facial, el reconocimiento de movimientos, el reconocimiento de audio para ver si, por ejemplo, hay otra persona en el mismo ambiente, pero no la vemos, pero la escuchamos, o porque vemos que la mirada de la persona está continuamente mirando hacia la derecha o la izquierda, ¿no? Hasta un recurso adicional. La inteligencia artificial permite acelerar este proceso de revisión y hacer que en unas horas después de la evaluación ya tengamos un reporte que nos indican todos comportamientos con alertas puntuales, todos los comportamientos que fueron considerados extraños por revisar, ¿no? Pero vamos, como mencioné antes, son una minoría de personas que van a intentar esto, entonces tenemos muy pocas cosas que revisar gracias a estos procesos de inteligencia artificial. Realmente es aceleración del proceso y es habilitar esto, ¿no? Si no tuviéramos esto, tendríamos que pasar estas 6.000 horas revisando
videos. Gracias a la inteligencia artificial podemos evitar esto y tener un buen nivel de seguridad de que esta evaluación fue llevada correctamente, ¿no? Perfecto. Y es que de verdad que los tiempos van cambiando, las situaciones van cambiando y para las escuelas, las universidades, las empresas, las instituciones gubernamentales, pues el fraude y la suplantación de exámenes, pues ha sido todo un reto. De verdad que ha sido una situación complicada, una situación que realmente preocupa. ¿Y qué beneficios aporta Business para que la gente empiece a conocer? Bueno, nosotros, o sea, de todas las técnicas que hemos hablado antes para reducir el fraude, nosotros implementamos directamente con nuestra solución la mayoría de ellas, pero quedan unas etapas para las cuales vamos a facilitar el proceso de contactar a empresas especializadas. Por ejemplo, para el tema del proctoring, nosotros directamente no hacemos el proctoring, pero sí conocemos a los distintos proveedores de proctoring y según las necesidades de nuestros clientes les vamos a guiar y decir, bueno, nosotros pensamos que para este tipo de examen van a necesitar tal proveedor y combinado con nuestra plataforma les ofrecemos un paquete completo que les va a permitir llevar sus evaluaciones. Tenemos experiencia de hasta 5.000 usuarios simultáneos, así que tenemos un buen nivel de confianza para organizar estos exámenes. Nosotros también, aparte de esto, estamos continuamente buscando nuevas soluciones para mejorar todavía nuestros servicios. Estamos trabajando ahora en la incorporación de inteligencia artificial para que, por ejemplo, el proceso de elaboración de las evaluaciones sea más rápido. Porque se dice, ¿no? Ahora que para una pregunta bien elaborada se necesita 1 hora de una persona especializada en el tema. Pero si pensamos, por ejemplo, un examen de 2 horas, una pregunta cada 2 minutos, por ejemplo, son 60 preguntas, pero si queremos hacer un banco de preguntas importante, tenemos que tener como 5 veces esto, digamos 300 preguntas, son 300 horas. ¿Qué tal si pudiéramos importar en el sistema un libro, un PDF, y él automáticamente estaría generando 300 preguntas que de ahí solamente tenemos que verificar si son válidas, ¿no? Y ya no esas 300 horas de una persona especialista en el tema. Eso es una de esas cosas que estamos trabajando. Obviamente son distintos ejes que estamos trabajando en simultáneo con digamos, el afán de proveer mejores soluciones a nuestros clientes. Oye, pues muchas gracias, de verdad, porque como lo hablamos, ¿no? Van cambiando los tiempos, van cambiando las situaciones, van cambiando obviamente la educación. Y a mí me encantaría saber, Yannick, ¿cómo visualizas el futuro de la educación? ¿Cuál es tu visión en este momento? A ver, depende de lo que llamamos futuro, ¿no? Existe el futuro a largo plazo, a corto plazo. Nosotros, digamos, a largo plazo yo veo que la enseñanza de materias nuevas va a concentrarse más y más sobre unas especies de superdocentes, unas personas que conocen súper bien el tema, pero además son muy buenos pedagogos, mientras los docentes clásicos se transforman en facilitadores que van a ayudar a las personas a entender, procesar o a practicar las materias que han visto a través de videos de docentes de superdocentes, ¿no? Si miramos los análisis de las grandes organizaciones, la OCDE, las Naciones Unidas, etcétera, apuntan todas a que el mercado de la educación en línea va a seguir un crecimiento de 15 a 20% al año para los 5 próximos años por lo mínimo. Y yo creo que es muy probable, todavía no tenemos cifras porque tenemos que esperar que la pandemia termine para poder realmente ver si el impacto es duradero, pero hasta ahora todas las señales sugieren que el impacto será duradero y que durante esta pandemia se ha aumentado todavía la tasa de crecimiento de la educación en línea. A corto y mediano plazo, a cambio, yo creo que queda mucho por hacer, pero que hay 2 barreras muy presentes para educación a distancia.
y una era el acceso a la tecnología. ¿Cuántas personas tienen acceso realmente a la tecnología? Esto mejoró muchísimo en los últimos años gracias a los smartphones. Hay todo un mercado de smartphone de segunda mano, ¿no? Que también aumenta la penetración, digamos, de estos dispositivos en la población. Pero también con la pandemia hemos visto muchas organizaciones ofrecer a sus empleados o los alumnos, en ciertos casos, dispositivos para que ellos puedan estudiar desde casa. Yo creo que esa es la primera barrera que fue casi ya derrumbada por completo. Y también hay una segunda barrera que justo es la que estuvimos conversando, que es de las evaluaciones en línea. O sea, qué tanta confianza podemos tener en que la persona que está evaluada es la persona que tiene que ser, y cómo podemos asegurar que está rindiendo la prueba en un ambiente que nos asegura que realmente conoce del tema que estuvo respondiendo, ¿no? O sea, el tema en cual fue evaluada la persona. Eso para mí son los grandes ejes de cómo se va a modificar a futuro. O sea, estas barreras fueron las dos casi derrumbadas, y yo creo que eso abre las puertas a un futuro increíble para la educación de distancia. Y para nosotros en particular, porque también tengo este rol de presidente de la Asociación Chamilo, Asociación Sin Fines de Lucro, nuestro objetivo ahí es de mejorar la disponibilidad de una educación de calidad en todo el mundo. Y para nosotros, esto literalmente, la educación en línea es lo que hace, aumenta la disponibilidad de una educación de calidad, porque no es fácil para cualquiera obtener cursos de un experto desde otro lado del mundo, ¿no? Y con la educación en línea lo logramos. Oye, pues muchas gracias. Ha sido un placer platicar contigo, Yannick. Muchas gracias por darnos esta parte de tu visión, de lo que viene, de cómo la educación tiene que irse transformando. Ha sido un placer. Mil gracias por esta participación, por esta conversación, y hasta la próxima para seguir platicando más acerca de todo lo que tienen para nosotros. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a seguir la programación de las próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales y visiten nuestro canal de YouTube para disfrutar contenido on demand. Próximamente estaremos revelando detalles sobre la segunda edición de eTech Evolving Education, así que estén atentos. Soy Silvia Nava y hasta una próxima oportunidad.